El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, enfermedad autoinmune crónica que afecta a personas que son intolerantes al gluten, proteína que las encontramos en el cereal como trigo, cebada, avena y centeno. Tomemos como ejemplo este día para realizar una correcta y constante difusión, educación y concientización a la población sobre esta condición. Para aclarar un poco más en detalle sobre este tema, vamos a charlar con el médico gastroenterólogo Dr. Ariel Cuadrado. Ariel, ¿me podrías comentar un poquito qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que se llama enteropatía porque afecta al intestino delgado. Tiene una predisposición genética y es de tipo autoinmune. En esa definición, digamos, englobamos todo lo que significa la celiaquía. Y es una enfermedad que tiene una incidencia más o menos en un 1%, o sea, de cada 6 personas hay un celíaco. O sea, eso es importante. ¿Es contagiosa como algunos dicen? No, para nada. No es contagiosa, pero bueno, existe cierta ya predisposición y bueno, eso después vamos a ir aclarando algunas cosas, pero no es contagiosa, no se contagia. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Primero con la sospecha, siempre con una sospecha clínica. A veces hay pacientes que tienen síntomas que son claros ya de que uno puede estar pensando en celiaquía, y hay otros pacientes que pueden ser totalmente asintomáticos, pero siempre está primero en pensar, y después se piden unos estudios que se hacen en sangre, un laboratorio que es una serología, que son unos anticuerpos que tienen una alta sensibilidad y especificidad, y si son positivos, hasta el día de hoy siempre hay que confirmar el diagnóstico con una biopsia del duodeno que se hace por endoscopía. Es la forma, entonces los anticuerpos y la endoscopía. Bien, siempre se habla que los síntomas, la mayoría son digestivos, pero ¿hay otros síntomas que son extradigestivos? Sí, hay muchísimos, o sea... Más allá del intestino. Exacto, los síntomas extraintestinales pueden abarcar un montón de síntomas, por eso esta es una enfermedad que la pueden sospechar un montón de médicos de distintas especialidades, porque puede estar presente. Como es una enfermedad autoinmune, muchas veces se asocia con otras enfermedades autoinmunes. Una de las más comunes es los trastornos de la tiroides. Entonces el hipotiroidismo, por ejemplo, es algo que está asociado. Entonces, paciente con hipotiroidismo, uno tiene que sospechar trastornos ginecológicos, dermatológicos, traumatológicos, o sea, una gran variedad de síntomas, pero no solamente la diarrea crónica, sino eso sería el síntoma clásico característico, pero pueden haber un montón de otros. Diabetes, por ejemplo, anemia, la diabetes generalmente esas se llaman enfermedades asociadas. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, el síndrome de Down, el hipotiroidismo, son las más comunes que pueden estar asociadas. ¿Qué diferencia hay entre la celiaquía en el adulto y en el niño? En realidad, diferencias es en cuanto a la presentación, pero en sí no hay muchas diferencias. La enfermedad celíaca, el tratamiento es exactamente lo mismo, tanto el adulto como el niño tiene que hacer el mismo tratamiento, que es la dieta. Lo que sí hoy, yo generalmente me dedico a ver pacientes adultos, y con el tema del avance que hay en el diagnóstico de los nuevos anticuerpos y el acceso que hay ahora a los anticuerpos y la facilidad con que se hacen, porque antes eran mucho más difíciles poder hacerlo, hoy por hoy prácticamente el 70-80% de los diagnósticos lo hacemos después de los 40 años. Entonces antes el diagnóstico era en el niño, cuando el niño comenzaba con la dieta y empezaba la ingesta de gluten, eran los pacientes más sintomáticos, pero hoy prácticamente el diagnóstico se hace en los adultos, es el porcentaje más alto. A veces se habla que la celiaquía tiene cura. ¿La tiene? No tiene cura todavía. Existen muchos avances en cuanto a probables vacunas que puedan llegar a salir, o de todo lo que se está haciendo de la manipulación genética de los alimentos, de poder sacar esa partecita de la proteína que se llama péptido para sacar la parte tóxica que es lo que produce los síntomas en los celíacos. Todavía no hay cura, pero bueno, en realidad deja de ser una enfermedad porque el paciente después es un paciente totalmente normal.
que es una predisposición, no es un enfermo. Está bueno lo que dijo, porque a veces uno dice enfermo, celíaco, No. y es como que estigmatiza un poco, ¿no? Exacto. Nosotros como médico tenemos que llamar enfermedad, porque es una enfermedad crónica. Al hablar de decir crónica es que no tiene cura todavía, pero por el hecho de ser que tiene un tratamiento solamente con dieta, sin tomar ninguna medicación ni nada, después es como que eso es alguna predisposición, y nosotros no nos gusta llamar enfermos celíacos. Tal cual. Y por ejemplo, a una persona que se le diagnostica celiaquía, ¿cuándo tiene que volver a un seguimiento? ¿Cuándo tiene que volver a controlarse? Desde el momento del diagnóstico, obviamente que depende mucho del cuadro clínico, cómo se encuentra el paciente nutricionalmente. El tratamiento es un trabajo que se hace en conjunto con la parte de nutrición, también trabajar otros aspectos que a veces también el paciente, tema de aceptar esta condición y todo, entonces necesita un apoyo de varios grupos de profesionales. Pero generalmente desde el momento del diagnóstico, nosotros solamente se necesita la endoscopía para el diagnóstico, y después el seguimiento se hace con los anticuerpos, y nosotros hacemos el primer control a los 6 meses para ver si los anticuerpos tienen un descenso, que eso quiere decir que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, pero obviamente va a depender un poco de la condición de cada paciente. Hay algunas cosas que nosotros pedimos, estudios iniciales en los adultos, una densitometría ósea para hacer una detección, un screening de si el paciente tiene osteoporosis o algún trastorno de la parte de los huesos, que eso es para prevenir cosas, pero bueno, más o menos el primer control siempre es a los 6 meses para darle tiempo a que la dieta haga su efecto. Bien. Por ejemplo, ¿hay intolerancias que se asocian siempre a la celiaquía? Por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Sí, obviamente que ahí la intolerancia a la lactosa es la más frecuente de todas, que generalmente eso nosotros siempre sugerimos que evitar la leche principalmente, que es lo que más lactosa tiene, y usar una leche deslactosada. Hoy por hoy todo el avance y lo nuevo y todo lo que se está trabajando mucho es en la microbiota intestinal. Entonces nosotros estamos viendo que hay muchos problemas de permeabilidad del intestino. Entonces también pueden surgir muchas veces otro tipo de intolerancia a otros azúcares, pero eso lo vamos viendo en cómo el paciente va respondiendo a la dieta y cómo continúa con sus controles. Pero sí, la intolerancia más común es la lactosa. La lactosa. Y en un primer momento, cuando se diagnostica a la persona con celiaquía, ¿qué alimentos es lo primero que les recomienda? Desde el momento del diagnóstico, nosotros siempre, a mí que me toca trabajar con adultos, tratamos de que el paciente no entre en una desesperación, porque bueno, es una condición totalmente nueva, y uno generalmente se siente muy... no sabe para dónde ir. Entonces siempre recomendamos de empezar con el aprendizaje de la dieta, y eso implica ir de lo más simple a lo más complejo. O sea, el paciente es un paciente que tiene que aprender a identificar los alimentos que no contengan gluten, y lo primero que se le explica es que lo simple es que puede comer todas las carnes, toda la fruta, que puede comer arroz. Entonces empezar con eso, hasta después tener un control de manipulación de alimentos, de contaminación cruzada y otras cosas que son un poco más complejos. Y lo primero, no irse ya a querer trabajar la harina de premezcla o las harinas que no contienen gluten, porque eso cuesta un poco, y ir primero de lo simple a lo complejo. ¿Qué pasa cuando una persona lleva a cabo su alimentación y hace transgresiones en la alimentación? Porque se justifica que no tiene síntomas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo primero es que hay algunos pacientes, siempre esta enfermedad, al ser autoinmune y tener se llama sensibilidad, cada paciente tiene una respuesta inmunológica distinta. Por eso es que hay pacientes que por pequeñas cantidades de gluten pueden tener muchos síntomas, y pacientes que a veces no tienen nada. Pero el paciente lo que tiene que saber, un paciente que no cumple la dieta, es que se puede someter a tener riesgos a futuro de tener alguna complicación. O sea, esto que hablábamos a nivel óseo, el paciente puede tener caída de cabello, uñas quebradizas, piel seca,
pero también predisposición a tener otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades que son hasta oncológicas de la parte del intestino, y eso es lo que a uno se somete a ese riesgo, digamos, al no cumplir con la dieta. ¿Hay diferentes tipos de celiaquía? En realidad hay celiaquía, distintos tipos de presentación clínica, se podría decir. Hay presentaciones clásicas, que es el paciente que se presenta con un síndrome de mala absorción, diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, que ese es el paciente con el cuadro clásico de mala absorción. Pero después pueden haber pacientes que son oligosintomáticos, o sea, que tengan pocos síntomas, o sea, que los síntomas pueden presentarse como una dispepsia, con trastornos digestivos totalmente inespecíficos, trastornos ginecológicos, y hay pacientes que se presentan totalmente asintomáticos, y que ahí es lo bueno de concientizar. Nosotros siempre, cuando hacemos un diagnóstico a un paciente, siempre tratamos de hacer la prevención, digamos, o la detección temprana, y sugerimos que a todos los familiares, primero de primer grado, los de segundo un poco menos, pero los de primer grado, papá, mamá, hermanos, hijos, se puedan hacer los estudios para poder hacer una detección temprana, y probablemente son pacientes totalmente asintomáticos. Por ejemplo, he visto medicamentos con el logo Sintac. ¿Todos los celíacos deben tener en cuenta este tipo de medicación apta o no hay que tenerlo en consideración? No, ahí está bueno, porque hay muchos productos que el celíaco después, como hablábamos hoy de lo simple a lo complejo, tiene que ir hilando fino y saber que hay muchos productos que pueden contener gluten. El gluten no solamente está en los granos, sino también se usa como aromas, saborizantes, como conservantes, y en los productos ultraprocesados, en los fármacos, y todo lo que uno pueda llevarse a la boca puede contener gluten. Entonces eso es importante. El gluten no entra por la piel, por el pelo, pero sí, si yo me lavo la cabeza con un shampoo con gluten y eso muevo la lengua con los labios, puedo entrar gluten al tubo digestivo, y eso desencadenar este problema de inflamación a nivel del tubo digestivo. Entonces hay productos, sí, los fármacos, y para eso siempre el celíaco tiene que controlar. La página de la ANMAT tiene una parte que uno puede entrar y controlar, chequear, sí. Y también la Asociación Celíaca Argentina, que viene trabajando hace un montón de tiempo, ahora tiene una aplicación donde uno se genera un usuario y puede ingresar todos los productos. A veces para los chicos también es importante, útiles escolares y cosas que también pueden hacer, uno se puede asesorar y tener un poco de precaución. ¿Alguna reflexión final para aquellas personas que por ahí tienen sospecha y no se hacen el diagnóstico? Bueno, lo primero creo que es sacarse por ahí este día, y esto que estamos haciendo nosotros es justamente poder llegar a todos los pacientes, no solamente el que sospecha, sino al que no tiene sospecha, decir, bueno, me puedo hacer un estudio en sangre que es simple, que hoy por hoy no es tan costoso. Está bueno tenerlo en cuenta en el chequeo general. Exacto, es accesible, y uno lo puede pedir al médico, se puede hacer, no hace falta que sea un gastroenterólogo, puede hacer cualquier médico, se lo puede pedir. Ese estudio se llama antitransglutaminasa inmunoglobulina A, IgA, y se pide en conjunto con la inmunoglobulina A total, o sea, son dos estudios. Y si ese estudio le da positivo, ahí sí hay que certificar el diagnóstico con la biopsia y con la endoscopía. Es importante, esto por ahí también para que aprovechar el espacio, es que uno no tiene que hacer una dieta sin gluten sin tener la confirmación del diagnóstico, bueno. Porque si no, después a nosotros tenemos muchas dificultades para poder hacer el diagnóstico. Entonces sí o sí nosotros necesitamos certificar el diagnóstico, y más como es algo crónico, donde nosotros tenemos que indicarle al paciente una dieta libre de gluten de por vida, estricta, que esto sí es una dieta estricta. Tenemos que tener bien certificado el diagnóstico, y a veces nos encontramos con pacientes que tienen anticuerpos positivos, pero no tienen la biopsia confirmatoria. El título del anticuerpo, o sea, la cantidad de anticuerpos puede ser cuali o cuantitativo, o sea, el anticuerpo puede ser positivo o negativo, o tener una cantidad de anticuerpo que puede ser muy débil, muy bajito, puede ser un falso positivo, pero siempre hay que confirmarlo y tener un buen diagnóstico. Más o menos, ¿cuántos meses tiene que la persona consumir alimentos con gluten
antes del diagnóstico? El paciente tiene que estar consumiendo gluten, digamos. ¿Al menos 3 meses, se dice? O sea, sí, en realidad cierta cantidad de gluten, en estos casos cuando uno necesita hacer un diagnóstico, por lo menos nosotros le sugerimos entre 6 semanas mínimo a 8 semanas que el paciente ingiera cierta cantidad de gluten. No hace falta que el paciente, si antes estuvo haciendo una dieta que sea incorporar mucha cantidad de gluten, a veces eso se llama prueba de tolerancia. Nosotros medimos incluso con el pan lactal, hacemos dos tostadas de pan lactal o 2 rodajas de pan lactal en el desayuno, en la merienda, y esa cantidad de gluten por ese periodo de tiempo ya es suficiente como para lograr algún cambio en los valores de la serología o en la biopsia. Eso no es necesario que el paciente haga, porque eso también va a depender mucho de los síntomas del paciente, porque a veces un paciente no quiere volver a ingerir gluten porque estaba tan mal, entonces no quiere volver a estar. Exacto. Pero después existen otras herramientas. Existen las herramientas donde uno puede hacer un estudio genético. Esta es una enfermedad con una predisposición genética que está inscripta en la parte genética de cada uno del que el paciente es celíaco. Eso se llama estudios de histocompatibilidad, que no es una herramienta que sirva para el diagnóstico. O sea, el 30-40% de la población general tiene eso. O sea, es como que uno esté predispuesto, pero en algunos casos donde uno necesita determinar un diagnóstico, puede ser una herramienta que ayude. Entonces, si a mí me da positivo predisposición, no quiere decir que sea celíaco. Tal cual. No, eso lo podemos, si nosotros hacemos la población general, nos va a dar de 10 pacientes, por lo menos van a tener 4 o 3 o 4 van a ser positivos. ¿Y esos estudios se hacen regularmente? No regularmente, pero en algunos casos puntuales ayuda. La recomendación cuando estudiar al niño, generalmente se recomienda cuando el niño tiene un estado ya madurativo de su sistema inmunológico, generalmente más a partir de los 2 o 3 años. Pero después el pediatra tiene, como puede hacer, como un score, o sea, una escala de síntomas, pero generalmente se ve a partir de los 6 meses cuando el paciente empieza a incorporar gluten en la dieta, que puede empezar a tener manifestaciones. Pero no se hace al nacer al niño ni nada, generalmente se espera, se hace un control de niño sano, y si el niño depende de su curva, de sus percentilos, de peso, talla, depende cómo venga, y obviamente si tiene algún antecedente familiar de enfermedad celíaca, la sospecha va a ser más alta, pero generalmente en los niños a veces hay algunos anticuerpos que nos pueden dar negativos, pero puede ser por una falta de maduración de su sistema inmunológico, digamos. Entonces por ahí hay que esperar un poquito más de tiempo, y después el diagnóstico con la biopsia es diferente al adulto, en algunos casos depende de la edad del niño. Para escuchar y conocer más sobre este tema, ingresá a las redes sociales y al canal de YouTube del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz.